Shingeki tiene fácilmente los mejores plot twists de la historia, y cada momento es súper épico de principio a fin, pero no solo eso, sino que al avanzar en la historia todo va tomando un tono distinto, un significado más profundo. Ya no solo era la sorpresa del momento, sino el trasfondo emocional de ello, la misión de cada guerrero, así como el control de Eren en los acontecimientos. Por eso siempre remarco que la mejor forma de disfrutar Shingeki es volver a verlo. Hay tantos detalles que se pueden pasar por alto, palabras y frases que tienen un significado totalmente diferente a la hora de volverlos a escuchar. El hecho de que Shingeki sea mi obra favorita de todos los tiempos se fue construyendo a base de que siempre pensaba que cierto momento era el más épico que había visto en mi vida, pero siempre encontraba la forma de superarse a sí mismo y seguir sorprendiéndome. Así que aquí traigo mi top de momentos favoritos de toda la serie. En la parte final del video pondré 3 momentos extra que entran en el top y modifican las posiciones de la versión sin spoilers, aquellos que vienen en el final del manga. Así que habrá una gran parte sin spoilers y una con spoilers para cubrirlo todo. Avisaré claramente cuando empiece a hablar con ellos. Así que aquí está mi top personal de los mejores momentos de Shingeki no Kyojin. Que llegue la raza de la que todos dicen que están 100 años atrasados tecnológicamente y aplaste todas sus defensas y armas más poderosas en cuestión de minutos, es una locura. La estrategia y planeación, el haberse infiltrado de manera correcta a la ciudad, ese trabajo muchas veces pasa desapercibido, pero es esencial a la hora de planear una batalla si se quiere ganar con la mayor facilidad posible. Me encanta porque a pesar de la diferencia tecnológica, su entrenamiento, armas que usaron para vencer a los titanes y de las que se defendieron contra humanos, fueron lo suficiente como para aplastar a sus enemigos con un buen plan. Ya ni mencionar el uso del colosal para destruir la flota de la marina y que Eren les robara el Warhammer, simplemente una humillación a Marley en toda regla. Porque ni siquiera fue que los demonios que se pueden transformar en titanes ganaran en base a ello, estaban peleando como humanos, y no le pudieron hacer frente a ellos ni siquiera con sus titanes con los que estaban conquistando el mundo, y con los que se defendieron al inicio de la temporada. Lo repentino del momento, que Reiner y Bertholdt cayeran bien, que confiásemos en su fuerza para las misiones, todo para que resultara que esos dos eran las ratas, los infiltrados. Por eso me encanta la reacción de Mikasa al darse cuenta, de una, sin tiempo a dudas, atacó directamente a los dos para no darles tiempo a nada. El problema es que los demás estaban en shock y no ayudaron, una traición y una lucha que los volvió más humanos a todos. Reiner sacando sus auténticos sentimientos y el caos que era su cabeza. Un momento épico que nos dolió a todos, así se siente la traición. No lo pongo más arriba porque pues el blindado se parecía mucho a Reiner y si Annie era el femenino, era cosa de sumar 2 más 2, era más algo que no queríamos creer que era verdad. Es brutal, simplemente brutal el momento, después de la tremenda humillación que le metieron a Marley, que Eren se cómo hacía el Warhammer en su cristal, me encanta por lo visceral del momento. La estupidez de Porco pagó así, todo fue su culpa, en todo momento estaba desposicionado de su lugar de batalla. No defendió a Zeke, corría y no lograba nada, peor aún, su poder fue usado por el enemigo para tener aún más ventaja, una ventaja imposible de recuperar. Ese es un auténtico momento monstruoso, lo que se debe hacer en una batalla. Porco fue sin duda el más inútil de todos los guerreros, tanto que hasta ayudó más al bando enemigo que al suyo propio. El capítulo de Héroe es perfección. Veníamos de perder a Erwin y la gran mayoría de la legión, el infierno total, y aún teníamos que sacrificar todavía más y más. El discurso de Armin al quemarse, el poder vencer finalmente al colosal, todo con su plan, demostrando su valía y al mismo tiempo cayendo en batalla. Un auténtico héroe, el héroe tradicional, que lo da todo por el bien de los demás, entregando su sueño a Eren, su mejor amigo, que viva y busque cumplir lo que ambos buscan desde niños. Lo dio todo y cayó cualquier crítica o duda que había hacia él, lo que le valió para recibir el suero también. Armin fue de los pocos que renunciaron a su sueño con tal de hacer un bien mayor. Este momento me caló por completo. En el momento que me di cuenta que era uno o el otro, solo salieron dudas y más dudas. De primeras pensé que obviamente debía ser para Erwin, pero salieron más y más dudas. Armin había hecho el plan para ganarle al colosal y había sido más eficaz que el de Erwin. Tenía todo para continuar planeando estrategias y continuar la lucha.
Es cierto que con Erwin había dudas desde que se le vio sonriendo aquella vez y hasta Levi se quedó inquieto ante tal imagen. Una duda que separó a toda la comunidad. Así que más allá del momento, me encantó el debate que nació a partir de ello también. Era imposible una decisión correcta en sí. Si se lo daban a Erwin, Eren también se iba a resentir ante el hecho de que se podía haber salvado a su amigo y no se hizo. Estando tan cerca de lograrlo, victorias agridulces y un momento tan tenso que fue una locura sentirlo. Ambas eran respuestas correctas, pero la duda que se hizo sentir en aquel momento. Levi contra Eren, Hanji parando a Mikasa. Aún con la masacre pasada y las victorias, este parecía el peor momento que habían pasado y me parece increíble. Tanta tensión a partir de una decisión. Desde aquí Shingeki empezó a dividir más y más de formas ideológicas, todo de manera intencional, añadiendo todavía una capa más a la narrativa de la historia. Antes no estábamos tan clavados en ello, pero comenzó a salir mucho la pregunta, ¿qué habría pasado si? Una pregunta que empieza a dominar toda la narrativa futura. Así es como se empieza una guerra. Cuando el atacante desea la guerra, así se le debe contestar, al instante, contra el responsable de ocasionarla, haciendo todo el daño posible, sin piedad, sin contenerse. Ellos son los responsables de que se llegue a esto. Si no, ¿para qué andan declarando la guerra a base de mentiras y teatro? El daño que hizo Eren en ese momento fue tan grande, que incluso Magat dijo después que tardarían meses en reorganizar el ejército. Eren mató a tantos generales, políticos y soldados de alto rango. Así es como se debe contestar a una declaración de guerra, con todo contra los responsables de atacar, contra el agresor. Eren tuvo de rodillas a Reiner arrepintiéndose por haber atacado Paradis y provocar tanto dolor con sus acciones. Y eso es justo lo que Eren hizo también con los presentes que declararon la guerra. Creen que están haciendo lo correcto, buscan justificaciones baratas como la de Reiner queriendo ser un héroe, pero al final solo provocaron dolor, y con dolor se les paga. Vinimos por los titanes y nos quedamos por Erwin. Así es la experiencia de ver Shingeki no Kyojin. A media misión, estar motivando a las tropas para luchar, el líder más grande, después de gritar el Shinsugo Sasageyo, e ir con todo a por Eren. Pero que todavía esté siendo devorado por un titán, grite para que las tropas no se desconcentren y sigan avanzando por el objetivo de la misión, sin priorizar su vida. Erwin es el hombre, es un monstruo total. Es algo que emociona tanto a la legión como al espectador. Erwin tiene todo el respeto del mundo, y que tenga unas bolas tan grandes como para no inmutarse ni siquiera en ese escenario, priorizando a lo que fueron. Realmente estaba luchando por la humanidad, y aún perdiendo el brazo, no afectó en nada que siguiera siendo el más grande de todos. La motivación para la batalla es algo que no se debe subestimar. De ejemplo, tenemos cierta guerra que está pasando, donde un presidente con todas las de perder, que ya no tenía medio país, decidió quedarse a luchar y mostrar que estaba en la capital, a enemigos y principalmente aliados. Para motivar a defender el país, actos así hacen toda la diferencia. Y Erwin siempre fue una máquina de hype, tanto así como para motivarlos a hacer una cabalgata sin retorno. Erwin sacrificándose junto a todos los que creen en él, solo para poder darle una oportunidad a Levi de poder atacar como se debe a Zeke. El discurso de Erwin, las palabras de Levi, y que todavía a pesar de todo se le escapara Zeke a Levi. En sí, logrando poco con ese ataque donde murieron tantos, fue tan emocionante, emotivo y desesperante. Shingeki no Kyojin como siempre, agridulce, doloroso y siendo lo más épico que existe. Perder a Erwin era algo que ni siquiera me imaginaba, pero verlo cabalgar directamente a su muerte a pesar de reflexionar y ser sincero con sus deseos. Me encantó que Levi fuese tan directo. Erwin necesitaba escuchar eso para darle el último empujón. A pesar de ser el más importante y capaz, es momento de su sacrificio. Ya lo he dicho, en esta instancia era mi personaje favorito, y murió como los grandes, por algo más grande que él mismo, por la humanidad, y dándolo todo de sí, renunciando a su sueño. Por eso me gustó que no recibiera el suero, entregó su corazón, su muerte fue tan perfecta, poética, así debía quedarse. Este es uno de los movimientos narrativos más grandes e inteligentes que he presenciado en mi vida. Llegamos al sótano, al fin entendemos qué hay fuera de la isla de Paradis, el mundo real, lo que pasó y motivó todo lo que hemos visto. Y justo en el momento en el que creemos que al fin tenemos contexto y la realidad de la historia,
Isayama nos mete esas palabras de Kruger que lo cambian absolutamente todo. No saber de quién son las memorias que le hacen recordar a Mikasa y Armin, pero estar motivado a protegerlos. En el momento más claro de Shingeki, cubres toda la historia de nuevo con un velo todavía más oscuro del que ya había, porque a pesar de que ahora conoces el mundo, hay una duda peor todavía. ¿Qué motiva todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Recibimos tantas respuestas a preguntas, pero nos quedó una peor. ¿Es un bucle? ¿Es alguien viajando en el tiempo? Esta escena me rompió tanto la cabeza que nada más terminé de ver la temporada, corrí a leer el manga. Fue demasiado fuerte el shock que me dejó, un movimiento maestro de Isayama. Definitivamente el plot twist más grande de todos los tiempos. Todo es plan de Eren, todo, desde el inicio, incluso antes de que existiera. Nos contestaba la duda de Kruger. ¿Por qué pasaban todas las cosas como pasaban? Grisha, todo. Cuando Eren y Sege activaron el retumbar, sabíamos que a fuerzas algo interesante debía pasar, pero el momento tan esperado estaría a la altura de las expectativas. Pero qué huevos de Isayama al meter algo tan loco y tan bien planeado en la historia, tan coherente en sí mismo y que condiciona todo lo anterior. Eren hizo un movimiento tan brutal e inteligente para proteger lo que deseaba, se sacrificó a sí mismo para llegar a ese punto de la forma en la que debía, todo era su plan. Las cosas que pasaron para bien y para mal. Entonces estamos viendo al bueno o al malo de la historia. Eren es el salvador o el destructor. Si él mismo se guió hasta ahí, entonces sabe qué pasará después. Entonces nadie podría estar por encima de él. Eren se volvió casi en una figura divina por mérito propio de manera automática. El poder del titán de ataque era demasiado ventaja, y ahí estaba, a punto de tomar el del fundador. Debo admitir que antes no lo tenía tan alto, pero en el anime se lucieron. Es uno de mis capítulos favoritos, o hasta podría ser el favorito para ser sincero, porque una vez estando ahí Eren ya solo debía convencer a Ymir, a la que todos percibíamos como una diosa, una figura divina, pero que parecía de fantasía aún, pero ahí estaba, parada, obedeciendo órdenes como una esclava sin personalidad. Ver su trasfondo y entenderla junto con Eren, para que luego el Eren más bélico y agresivo que habíamos visto le pidiera destruir el mundo, y ella accediera. Una diosa llorando, una diosa que esperó a Eren. Dos personas sumamente dañadas poniéndose de acuerdo para activar el arma más poderosa que existe. Eren es el monstruo de la historia, Eren es el destructor, el peor escenario posible se hizo realidad. Fue sumamente inteligente que Isayama nos dejara con la duda de las intenciones reales de Eren en ese momento, para que nos comiéramos la idea totalmente, que pensáramos plenamente que Eren estaba totalmente perdido y diferente a lo que conocíamos, que su venganza la cobraría con todo gusto e intención de dañar. Me encantó en el anime esa forma de que Eren interrumpiera el discurso del rey Fritz, en forma simbólica de que interrumpe también el deseo de su legado y la esclavitud de Ymir, la música, el timing de las imágenes, la simbología detrás de cada panel del manga, el dolor de Ymir, la música, ese soundtrack, resaltando lo majestuoso del momento, lo terrorífico, lo divino del acontecimiento. Footsteps of Doom es realmente el himno que sonará antes del apocalipsis. Ese coro es el presagio perfecto para intuir lo que se viene, el despertar del poder más temible de la historia del mundo, con un único propósito más que el de destruir. Eren e Ymir construyendo el titán del juicio final, sabiendo que tienen todos los motivos del mundo para estar llenos de odio y resentimiento, el enfoque al ojo de Armin y Mikasa, presenciando el nacimiento del mayor monstruo del mundo. Incluso la forma en la que la tarjeta de información de medio capítulo entra es perfecta, queda perfecta con el timing de la música, muestra información del origen de todo este asunto, la lucigenia, y luego para terminar, el discurso de Eren, su declaración de intenciones, el mostrar que todo lo que se decía del titán fundador era real, esa conexión con todo el pueblo de Ymir, ese poder prácticamente infinito e imparable, todo era cierto, así como Reiner dijo al instante, es invencible, todo era real. Era tan grave el asunto que hasta el deseo de Seke parecía inocente y amable a comparación. El retumbar comienza su marcha y no hay forma posible de pararlo. Es simplemente espectacular el momento y cada que lo veo me gusta más y más. Esa forma en que el mensaje irrumpe en todos los súbditos de Ymir. Pero seré honesto, creo que ni así pasará al primer lugar nunca. Este momento es Shingeki no Kyojin, el mensaje de toda la historia, es este momento. No hay más,
Las personas, los líderes, los países, la propia naturaleza humana, las divisiones raciales, ideológicas, todo sumado, todo termina en esto. La humanidad temía un demonio y en su afán por odiarlo, lo terminaron creando. Y él les regresó todo ese odio. Eren lo hizo por obligación, pero también lo hizo con algo de gusto. Tenía ganas de hacerlo, por todo lo que él tuvo que pasar. El fin del mundo, el día del juicio final será así, sin preguntas, sin importar lo que uno piense o sienta. El día que llegue ese monstruo que le ponga fin a todo, simplemente pasará. La condición ideológica que se le impuso a Eren en su vida condiciona este momento y demuestra lo peligroso que puede ser. Que para Eren esa fuera su idea de libertad, su necesidad de cuidar a los que quiere, tener un prejuicio, una ideología implantada en la mente, un adoctrinamiento, solo puede terminar en cosas así, ya que provoca escenarios donde es sí o no, donde estás a favor o en contra, y así solo se alimenta más la idea de conflicto. La libertad de Eren, la ideología del villano más grande de la historia, el monstruo más grande del mundo, aquel que traía el día del juicio final en sí mismo, haciéndolo con dolor y con una sonrisa en el rostro. De algunos momentos ya he hablado en varios videos, así que pueden revisarlos para un análisis más extenso y diferente. No suelo querer repetirme mucho, así que invito a verlos también. Estoy satisfecho con la forma en la que los posicioné. Espero no haberme olvidado de ninguno. Prácticamente todos estos momentos siempre me hacen llorar de lo bueno que son, de lo increíbles que fueron y todo ese espectro emocional que los cubre. Yo no lloro cuando algo es triste, sino cuando algo está muy bien hecho. Creo que ese es mi mayor reconocimiento a un buen momento en una historia, sea triste, épico, emotivo, gracioso, feliz. Mi lista quedaría así, pero ahora veremos 3 momentos más en el manga que desplazan muchos de los que vimos aquí, haciendo que el listado quedara de manera definitiva así. Entonces es momento de hablar con spoilers. Ahí va la alerta. Alerta de spoilers del final del manga. Desplazando los otros puestos, pondría la muerte de Carla en 10º lugar, porque no solo es lo jodidamente increíble que está montado el primer capítulo de Shingeki, sino el hecho de que Eren lo haya hecho a propósito, todo para direccionar su historia como debía pasar, sacrificar a su madre a conciencia. Eren realmente se sacrificó de todas las formas que se podía. Volver a ver el capítulo es traer también eso a la mente, lo que lo vuelve instantáneamente en algo todavía más icónico. Las enseñanzas de Carla, reflejándose en Eren, incluso al final, protegiendo a Mikasa, aguantando el dolor. Esto es algo que me caló también. ¿Recuerdan la película de Soul? Pues Armin en su plática con Zeke te lo resume en 3 páginas. Y si lo que da sentido a nuestras vidas son las cosas simples que disfrutamos hacer, para Armin era correr con Eren y Mikasa de niños, ambicionar más y luchar por más está bien, pero ¿y si conseguir tus sueños y metas no es tan satisfactorio ni tan bueno como simplemente estar en paz y disfrutar de los amigos y familia, en esos pequeños momentos donde hay tranquilidad? ¿Y si lanzar la pelota era mejor que buscar la paz mundial? Es un aspecto tan básico e infinitamente menospreciado. Es también parte de por qué Eren sufrió tanto, y en unión con el discurso de Kenny, queda la forma perfecta de la filosofía de vida de Shingeki. Todos tenemos algo que nos embriaga, pero ¿y si es algo tan básico como que Mikasa estuviera bien? Que solo Mikasa estuviera bien, pero todo el mundo llegó a amenazarle su seguridad y paz. Son cosas que suenan tan simples, pero que pueden motivar el fin del mundo, tal y como pasó. Así que en vez de buscar el nirvana emocional al querer cumplir metas y sueños, ¿qué tal si se disfruta del momento, de la hora? Siempre que quiero saber algo, no me quedo con la duda me carcome totalmente. Odio la ansiedad de no saber algo que necesito tener claro. Si necesito estudiar algo por días, semanas, para tenerlo claro, lo hago, sea el tema que sea. Así que todo ese tiempo estuve pensando qué sería el sueño de Eren en Mikasa del inicio, por qué Mikasa se despedía. Mis expectativas estaban súper altas. Isayama, el autor de mi serie favorita, se jugaba todo ese momento, mostrándolo desde el capítulo 1, construyendo todo para llegar a ese momento en la historia. Después de la muerte de Erwin, las memorias de Eren, la activación del retumbar, el momento libertad, ¿qué más había que todavía no supiéramos si fuese tan jodidamente impactante como para mostrarse desde el inicio? Y debo decir que al leerlo, no me sentí decepcionado para nada, me parece perfecto en todo sentido.
le da motivo a tanta masacre, muestra por qué sus intenciones eran tan extremistas. Había algo intocable para él, tanto como para sacrificar a todo el mundo y a sí mismo en el proceso. Cuidar una vez más a la pequeña que salvó y que ella también lo salvó, una protección mutua que se extiende a través de toda la historia. Si libertad es la consecuencia física del mundo cruel, el sueño de Eren y Mikasa es la parte emocional de esa conclusión a la que Eren llegó. Cuidarla, convencer a una diosa de que es tiempo de morir y desaparecer los poderes titánicos, asegurando el futuro de su amada, entregar su corazón, su pasado, su futuro, su madre, todo. Por eso me encanta el momento donde Kai se pone de manera tan patética, porque ese era el verdadero Eren, sabiéndolo todo, siendo honesto. Lo que le dolía era no poder estar con Mikasa. Tantos planes, tanta estrategia, todo el juego de ajedrez que hizo con el mundo, era un plan para arreglar al mundo de tal forma que en su muerte no tuviese que preocuparse por su amada y sus amigos. Si todo el mundo es igual, da igual qué parte se sacrifica, ese concepto de estar todos en la misma jaula desemboca en que entonces da igual qué parte de la humanidad sobrevive. Se pueden hacer deseos egoístas y al mismo tiempo hacerle un favor a la humanidad. Por eso cuando vi el beso final y la reacción de Ymir pensé, sí, así es como debía terminar esto, es perfecto. Eren estuvo a la altura intelectual y de voluntad para cumplir sus metas. Tomó las decisiones más difíciles y siguió su camino al pie de la letra. En una de esas, si animan bien esta parte, podría pasar al primer lugar, o incluso sin eso. Realmente me encantó el final, que todo se resumiera a Eren y Mikasa, tan poético, tan cruel y hermoso. No olviden suscribirse, comentar qué más les gustaría ver en el canal, unirse como miembros si gustan apoyar y tener poder de voto sobre el contenido futuro. Todo ayuda a mejorar el contenido y que sobreviva el canal. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo video.